Hola a todos, bienvenidos. Hoy me acompaña Michael de Ecuador para hablar sobre las próximas elecciones ahí. Para empezar, ¿podrías contarnos brevemente sobre tus actividades políticas en Ecuador para que nos hagamos una idea de tu perspectiva? Bueno, yo soy Michael Montiel, soy de Ecuador, actualmente pertenezco a Comuna IP, donde hacemos formación sindical, al igual que hacemos activismo político en cuanto a los derechos fundamentales, al igual también la promoción de la participación ciudadana en diversos aspectos del ámbito social que hay en Ecuador. Gracias por acompañarme. Hoy estamos aquí para hablar sobre las próximas elecciones en Ecuador. Estas elecciones fueron anticipadas. Las últimas elecciones presidenciales fueron hace 2 años, así que podría describir algunos de los motivos por los que se celebraron elecciones anticipadas. Ok, las actuales elecciones se llevan a cabo después de una primera vuelta, que significa que estamos en el balotaje. El presidente actual, que es el que busca reelegirse, no alcanzó más del 50% de los votos totales, entonces por eso estamos en un balotaje. Eh, Él es producto de un proceso que le llamamos en Ecuador muerte cruzada. Su antecesor, Guillermo Lasso, expidió un decreto donde disolvió la Asamblea Nacional y él a su vez también salió del poder. Y de allí se llamaron elecciones generales y vino el actual presidente. Él es producto de eso. Pero más allá de eso, el anterior presidente, Guillermo Lasso, él enfrentó diversas movilizaciones sociales por sus políticas antitrabajadores, antiderechos y sin duda una necropolítica. Entonces, actualmente nos encontramos en un balotaje en donde se encuentra Daniel Noboa, representante de la derecha como tal, ideológicamente hablando, y Luisa González, que viene del progresismo, de las izquierdas. Eh, Hay una gran diferencia entre ellos porque eh, nos enfrentamos a una población polarizada. En ese sentido, ya los dos han estado en el poder. Él actualmente en el poder y Luisa González, pues que viene el progresismo, que también fue poder durante 10 años. Entonces, en ese sentido, en ese momento justo nos encontramos ahora en Ecuador. Mencionó que Daniel Noboa ha aprobado algunas leyes antilaborales o antipopulares. ¿Podría dar algunos ejemplos? Él propuso, después de que él llegó y ganó las elecciones de 2023, él propuso una consulta popular. Llamó al pueblo a decidir entre si las empresas que vienen a Ecuador a invertir, en caso de que haya una controversia o que se termine ese contrato, se lo resuelva en cortes internacionales, más no en cortes nacionales. Eso significa que Ecuador va a tener, por así decirlo, una desventaja, ya que a nivel internacional, mediante los lobistas, por así decirlo, pues se mueve algunas otras cosas en cuanto económicamente. También se trató el trabajo por horas. Esto significa que actualmente en Ecuador existe un contrato donde los trabajadores pues tienen 8 horas al día y a la semana como tal completan sus 8 horas, pero también a la semana. Él en la pregunta de la consulta popular, él planteaba el trabajo por horas, pero más allá de eso, él pretendía destruir el seguro social de las personas, porque al momento que tú tienes el trabajo por horas, no logras que las personas accedan a un seguro social total que puedes atenderte tú, tu familia, acceder a medicamentos, entre otras cosas. Entonces, él lo que pretendía era eso, era que las personas, los trabajadores, no tengan acceso a la seguridad social, como le llamamos en Ecuador. Y como último punto, también a través del Ministerio de Trabajo actualmente ha llamado a consultas a la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de interpretación jurídica en el país, para disolver los contratos colectivos. Los contratos colectivos son los que le dan estabilidad a las personas durante un tiempo, un buen tiempo, casi 6 años, al igual que tienen estabilidad económica para hacer prestaciones, temas también de hipotecas, temas también para sus familias. Entonces él llamó a la Corte para que resuelva esta situación que es perjudicial para el Estado, entre comillas,
pero lo que él ha querido es disolver el tema de un contrato colectivo que también está arreglado en normas internacionales, ya como la OIT. Entonces, eso es otra situación que actualmente la Corte Constitucional ya resolvió y efectivamente ha disuelto contratos colectivos. Entonces, a más allá de las elecciones, se encuentra en una suerte actualmente y unos levantamientos por parte del sector de trabajadores por la disolución de estos contratos colectivos. Entonces, está ahorita las elecciones más los posibles levantamientos de los trabajadores por la disolución de los contratos colectivos, que es lo que el gobierno ha conseguido. Estas leyes que describe son obviamente muy beneficiosas para los empleadores. Revisé las encuestas antes de esta entrevista y parece que la contienda está muy reñida. Así que aproximadamente el 50% probablemente votará por Daniel Noboa y aproximadamente el 50% por Luisa González. ¿Quiénes son los votantes que conforman la base electoral para Noboa? ¿Quiénes son sus electores? Daniel Noboa, el actual presidente, él mantiene una agenda. Esta agenda es a propósito de lo que plantea el FMI, el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional es el que está atrás de estas medidas, por ejemplo, de atacar a los trabajadores, quitarles la seguridad social, también pretender el trabajo por horas como tal. Y obviamente con Daniel Noboa se encuentran las cámaras de industrias, las cámaras de empresas aquí en Ecuador, que ellos se benefician totalmente. Por ejemplo, en la presidencia de Lenín Moreno, él logró conseguir que la Asamblea apruebe una ley que era para fortalecer la dolarización, pero le daba a las empresas la potestad de poderte desvincular de la empresa sin que te den una liquidación por todos tus años de trabajo. Ha habido personas que han estado 23 años trabajando en esta empresa, pero por esta ley que hizo Lenín Moreno, los desvinculaban, los votaban sin nada. Daniel Noboa planteó durante su campaña de 2023 el denominarse el nuevo Ecuador. El nuevo Ecuador. Okay. Planteando un paradigma de alejarse de los viejos políticos y él ser el nuevo. Entonces, en ese sentido, él logra captar, según las votaciones de hace un mes, él logra captar los votos de los jóvenes, él logra captar el voto mayoritariamente de mujeres y él logra también captar el voto de las ciudades más urbanas, más pobladas, esos centros, como lo son Guayaquil o Quito, que son las ciudades más grandes y pobladas de Ecuador. Él los logra captar. Pero la ruralidad, lo que está fuera del conurbano, se va con Luisa González. La parte de la sierra, donde se concentra la mayor cantidad de desnutrición crónica infantil, también en la parte de la frontera, donde se encuentran también pues pobladores que están como desatendidos por el Estado, todos estos votos los recoge Luisa González, pero en las ciudades, los centros, los coge Daniel Noboa. Pero en ese sentido, así se ha distribuido la votación según las elecciones de hace un mes. Entonces, actualmente Daniel Noboa está mostrando otra actitud que ya no es el nuevo Ecuador que él planteó. Ahora él se está mezclando más con ese viejo Ecuador que él planteó. Se logra ver también que hay actos de corrupción en su gobierno. También se logra ver que no hay respuestas. Por ejemplo, actualmente estamos pasando un invierno muy fuerte y tenemos la presencia del fenómeno de la Niña, donde se ha arrasado en la parte de la costa los sembríos de arroz, de maíz, se ha llevado todo por completo y su gobierno no tiene operatividad, no moviliza al Estado ni las instituciones. No hace nada. Exacto, entonces allí ya tenemos una diferencia entre el nuevo Ecuador que él plantea con lo que eran los anteriores gobiernos. Entonces como que ese paradigma no tiene mucho sentido actualmente. Creo que Daniel Noboa tiene doble nacionalidad. Es ciudadano de Ecuador y de Estados Unidos. 2 preguntas. ¿Tiene esto alguna relación con su política o su perspectiva en política exterior? Y, en segundo lugar, ¿podría el reciente cierre de USAID
por parte de Donald Trump tener un impacto negativo en su campaña, ya que las organizaciones de USAID apoyan la campaña de Daniel Noboa. Sí, efectivamente. Daniel Noboa nació en Estados Unidos él estudió alrededor de 15 años en Estados Unidos, si mal no me equivoco. Y bueno, él vive acá porque sus padres son de Ecuador. Él, él es el heredero de la fortuna más grande que existe acá en Ecuador, que es de los Noboa, del grupo Noboa, alrededor de 7,000 millones, según la revista Forbes del año pasado. Él es el heredero de esa fortuna del grupo Noboa. El día de la posesión de Donald Trump, Daniel Noboa estuvo en la primera fila de la posesión de Donald Trump en la presidencia. Este acto, que él lo consiguió probablemente por su amistad con, creo que es el hermano de Kennedy, el que actualmente creo que asumió la Secretaría de Salud en Estados Unidos. Bueno, él tiene una relación de amistad con este señor Kennedy y bueno, él estuvo allí y bueno, 2 días después empezaron las deportaciones masivas. Entonces, acá en Ecuador se pensó de que como Daniel Noboa estuvo el día de la posesión de Donald Trump ya en la presidencia, pues no iba a haber deportaciones como tal para los ecuatorianos, que somos la tercera población mayor en Estados Unidos. Y bueno, en efecto no sucedió. En la actualidad ya vamos para los 2,000 ecuatorianos deportados de Estados Unidos y no sucedió de que no deporten a los ecuatorianos porque Daniel Noboa pues estuvo ahí. Parecería ser que solo fue una movida o una acción solo política como marketing, más nada más. Ahora, en la práctica, actualmente, pues ya vamos para los 2,000 ecuatorianos deportados para acá. Aún no se logra ver qué acciones el gobierno va a tomar para esta población que retorna a Ecuador, qué van a hacer con las deudas que ellos actualmente tienen. Sus hijos aún no están en el sistema educativo como tal. Algunos presentan algunos cuadros de salud deteriorados, entonces aún el gobierno de Daniel Noboa no ha mostrado. En cuanto sus relaciones internacionales como tal, el día de ayer un medio internacional reportó que Daniel Noboa contrató una empresa lobista para que haga lobby y se pueda tener una reunión entre Donald Trump y Daniel Noboa. Puedan tener una reunión. Pero básicamente acá en Ecuador se logra traducir una movida electoral porque son las elecciones. Las elecciones son en un mes. Entonces, ya la empresa lobista, según lo que reporta este medio internacional, que Daniel Noboa busca acercarse al gobierno de Donald Trump y tener una reunión allá en Casa Blanca, para que acá en Ecuador se traduzca que la política exterior, porque Ecuador está dolarizado, es el segundo país en la región que está dolarizado, mantenga una relación de cercanía con Estados Unidos y eso a su vez pues se va a beneficiar en la no aplicación de aranceles para Ecuador. Básicamente eso. La presencia de USAID aquí en Ecuador, por los datos revelados por Elon Musk, si mal no me equivoco el nombre de él, los datos que él ha revelado es que USAID y los fondos que se han liberado para acá, para Ecuador, han sido utilizados para invertirlos en ciertos periodistas en el país y en grupos de periodistas y de medios de comunicación para atacar a las medidas que implemente pues la corriente política ideológica de izquierda, atacar a líderes históricos como Rafael Correa, Leonidas Issa, el movimiento indígena y todas estas posturas políticas que han atacado y que se traduce en comunismo. Entonces, la USAID como agencia de Estados Unidos, porque es una agencia, ha invertido los recursos como tal desde el 2019 hasta finales del año pasado, todos los montos de dinero, según lo que dice Elon Musk, en periodistas. Estos periodistas han iniciado y han hecho como tal, porque está documentado como tal, periódicos, medios de comunicación, portales como tal, abonando a esta discusión de que el comunismo, el socialismo, todo eso está mal, que va a venir y nos vamos a convertir en Venezuela,
que el dólar va a desaparecer y entre otras cuestiones más, y el ataque a líderes políticos. Son tres cosas en las cuales la USAID se ha concentrado en los periodistas aquí en Ecuador: que el comunismo y socialismo es malo y nos va a destruir, que el dólar nos lo van a quitar y el ataque a líderes políticos. Eso ha hecho USAID en Ecuador. Y sobre la pregunta puntual que realiza sobre si eso podría afectar a Daniel Noboa como tal, la USAID y estos periodistas abonaron mucho, apoyaron mucho, por así decirlo, a la campaña de Daniel Noboa en 2023, ya que lo vendían como el nuevo Ecuador. Si uno se va y busca los portales de ellos, abonaron y apoyaron a lo que él propuso al Ecuador, ser el nuevo Ecuador. Y eso es impulsado por estos portales con apoyo de USAID. Ahora hablamos de la otra candidata, Luisa González. ¿Podría darnos una descripción general de su perfil política? ¿Cuál es su postura ideológica y cuál es su trayectoria política? Según la información que se conoce, porque ella ya participó en las elecciones de 2023, en las cuales salió ganador Daniel Noboa en segunda vuelta. Bueno, Luisa González es una abogada de 45 años. Ella viene de Manabí, que es una provincia costera de la parte de las playas. Ella es montubia, así se autoidentifica, que significa que es una persona del campo, una persona agrícola. Así ella se autodefine. Ella participó en el gobierno de Rafael Correa, que fue el gobierno más estable y donde salieron los grandes cambios sociales, de infraestructura, de derechos que pasó en Ecuador, que fue del 2007 al 2017. En este tiempo ella fue secretaria de la Administración Pública. Ella salió de ese gobierno y ella es la propuesta para estas elecciones. Ella actualmente aglomera los sectores que son por derechos humanos, derechos a la naturaleza, derechos a los animales, a las mascotas. También propone una economía social de mercado, se autodenomina ideológicamente hablando un poco como socialista, como tal. Otra cuestión y otro dato de ella es que ellos mantienen y proponen un plan, que es el plan de Revolución Ciudadana, que se llama Revivir la Patria. Ese es un plan que ya viene elaborado y con ciertos matices iguales a los que se llevó a cabo en la época de Rafael Correa. Esa es la propuesta que ellos tienen para el país. Por ejemplo, Brasil mantiene una postura del socialismo y vemos que Lula tiene algunas otras concepciones en cuanto al tema del socialismo, por ejemplo, que se diferencia de Petro. Petro, que también es socialista, de Colombia, el president of Colombia, él es un poco más pro derechos de las naturalezas y mantiene los recursos minerales bajo tierra. Pero en cambio Lula, él también es de la misma tendencia, pero él sí aprovecha los recursos minerales para, por ejemplo, ser la primera potencia de la región económica. Entonces, son diferentes. Por ejemplo, en Venezuela, tú tienes que ellos también tienen recursos minerales como tal, pero son distintos. Pero en cuanto a la corriente como tal, Luisa, ella propone una economía social de mercado y también ella se autodefine como una mujer socialista, pero tienen diferentes conceptos y posiciones. Mencionó al expresidente Rafael Correa. Me parece justo describirlo como el padrino de la izquierda en Ecuador. Así que aún hoy es la figura principal de la izquierda política, a pesar de que Luisa González es la candidata. ¿Es esta una descripción justa? ¿Y cómo se podría describir a Rafael Correa? ¿Es justo llamarlo antiimperialista y socialista? En la actualidad, Rafael Correa es el político del presente siglo, es el político más importante que existe actualmente en Ecuador. Desde nuestro siglo para acá y del retorno a la democracia, él es el político más influyente que hay actualmente. Él tiene una valoración de su gestión y como presidente como tal que alcanza el 58% sobre el 100%, imagínate. Él fue presidente hasta el 2017 y estamos 2025. Vamos para 8 años y su
y su aceptación ante la ciudadanía alcanza el 58% en la última valoración que hubo en enero. O sea, es un político que responde como tal a la ciudadanía. Ahora, él como tal, que sea el padre o padrino como tal, como dices, de la izquierda como tal, yo hay un poco difiero, porque él tiene una afluencia también de conceptos de centro y un poco tal, la economía que él aplicó en el Ecuador como tal fue una economía más de mercado, fue una economía que valorizó mucho nuestros recursos, él planteó mejores condiciones para nuestros tratados en temas de comercio internacionales, al igual que peleó hasta lo último por nuestros recursos. Entonces mostró una estabilidad económica como tal, inclusive con la venta de nuestro petróleo como tal, él mantuvo mejores negociaciones como tal. Entonces, él mantiene esta imagen de mucha aceptación como tal, y en la izquierda como tal, él no es como un padre como tal de la izquierda. La corriente actualmente que existe en Ecuador, que es el correísmo, se materializa con la figura del el correísmo. Dentro del correísmo están también figuras muy importantes de la izquierda y pensadores de la izquierda como tal. Actualmente Luisa González recoge la corriente del correísmo, la izquierda más progresista y la izquierda tradicional. Eso era algo inimaginable. Entonces, que recoja el correísmo, la izquierda más progresista que hablaba de derechos reproductivos, que eso es una postura un poco fuerte, derechos reproductivos, derechos de la naturaleza, y también la derecha más tradicional, un poco más marxista. Entonces, la figura de Rafael Correa, como te digo, esa es la percepción que tiene la gente, es una persona que durante su gestión mostró una estabilidad muy buena para el Ecuador. Y bueno, Luisa González, que es la candidata a la presidencia, recoge estas corrientes como tal. Él se autodenomina también una persona antiimperialista, anticolonialista. Cuando la USAID estaba en el país, cuando él estaba como tal, él sentó a esta agencia de Estados Unidos, sentó al Fondo Monetario Internacional y a los otros organismos multilaterales, lo sentó y le explicó lo que el gobierno de él significa para el país y lo que se va a llevar a cabo. Estas agencias dejaron de invertir en Ecuador, como la USAID, y se fueron a Estados Unidos y otros países. Otros organismos multilaterales también se apartaron y Ecuador comenzó pues a sus propias negociaciones como tal. Una vez que él deja el poder como tal, pues estas agencias vuelven a Ecuador en 2018 y 2019 y bueno, y se da. Al final. Pero Correa se autodenomina antiimperialista, anticolonialista y pro país. ¿Cómo se compara Luisa González en estos temas con Rafael Correa? Ambos mantienen una misma línea política. Ambos mantienen una misma línea política, ideológica también como tal, económica también como tal, y el modelo que ella nos plantea al país como tal, el proyecto país, pues tiene sus bases en la Revolución Ciudadana y en el gobierno que fue de Rafael Correa, que duró 10 años y que fue el de mayor estabilidad en todos los sentidos en el país. Entonces, eso en cuanto al tema de las diferencias o similitudes, pues que ellos puedan tener. Un poco las diferencias que podría haber como tal. Sin duda, Luisa mantiene su personalidad como tal. Sin duda es una personalidad que un poco más escucha como tal, según lo que hemos visto. Plantea puentes con diversas organizaciones políticas como tal. Que bueno, no podemos tener un contraste con Rafael Correa, porque durante su gobierno como tal, fue un gobierno de mucha masa y que no hubo una organización política como que contraria, que le haga peso o que haya unas diferencias como para poder contrarrestar como tal. Fue un gobierno de mucha masa. Entonces, como que no hubo una organización política o dentro de la misma línea ideológica de izquierda o de derecha que como para poder decir, no, ¿sabes qué? Luisa González va a actuar o actúa diferente. No hubo. Entonces, pero lo que sí te digo es que un poco más de diferencia es que ella se la ha visto un poco más abierta, un poco más de puente con otras organizaciones dentro del espectro de la ideología de la izquierda.
e inclusive hace algunos días un poco más con empresarios de derecha, de centro, que están inclusive apoyando a Daniel Noboa, pero que ahora se están sentando con Luisa González a conversar. Entonces eso es algo como que actualmente ha sacudido el país un poco, porque estos empresarios están con Noboa, pero ahora se han sentado con Luisa a conversar qué propone para el país. En el gobierno de Correa, Correa sentó a las cámaras empresariales, a las cámaras industriales, y les propuso como tal lo que íbamos a hacer como tal. Fue un gobierno de mucho poder popular, de mucha gente. Entonces, si las cámaras como tal decían, no, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mi industria, yo no quiero esta cosa, tampoco es que tenían otra opción, porque el gobierno era de mucha masa. En cuanto a política exterior, ¿cómo se relacionó Rafael Correa y cómo se relacionará Luis González con otros de los gobiernos antiimperialistas más militantes de la región? Por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, Cuba. El gobierno de la Revolución Ciudadana en 2007 y 2017, liderado por Rafael Correa, mantuvo una relación, por así decirlo, saludable con la política exterior, reforzó a las personas que estaban delante de las embajadas, de la Cancillería como tal, y mantuvo buenas relaciones, inclusive con Estados Unidos. Habló de relaciones de respeto y de autonomía, de autodeterminación de cada pueblo y de no injerencia, como por ejemplo dejándole en claro la posición de la USAID, qué posición ellos podían tener en el país, más no intervencionista. Así como USAID fue con otros organismos de Estados Unidos, y en cuanto a los demás países como Venezuela, Colombia, en ese entonces, él empezó en 2007, Hugo Chávez de Venezuela, él aún vivía. También en Argentina estaba Cristina de Kirchner, estaba liderando Argentina. En Brasil estaba Luis Ignacio Lula da Silva. En Chile estaba Michelle Bachelet. Estaban, la relación con estos países estaba en una estabilidad como tal. Y Ecuador también con los países de Europa como tal mantenía una buena política exterior, al igual que reforzó, como te digo, a las personas que estaban delante de esta situación. Luisa González como tal, ella, como te digo, muestra un modelo que es similar al de Revolución Ciudadana, inclusive con los cuadros que encabezaron grandes cambios profundos en el país. Entonces, eso es lo que ella propone. Ella propone retomar nuevamente esta relación saludable, porque actualmente, como sabrá el público que nos escucha, Ecuador rompió relaciones con México porque Ecuador, mediante la fuerza pública, ingresó a la embajada de Estados Unidos de México aquí en Ecuador, sacó a un político, a Jorge Glass, que también pertenecía a la Revolución Ciudadana, lo sacó como tal, y esto viola como tal varias leyes internacionales y convenios que nosotros como Ecuador somos signatarios, como la no interrupción pues de suelo como tal de otro país, y que, bueno, por ejemplo, democracias que son cuestionadas como la de Maduro no lo hace, o Javier Milei de la otra esquina ideológica tampoco lo hace, y tampoco otras cuestionadas democracias no lo hace, pero lo hace Noboa. Entonces eso nos ha ido aislando, por así darte una palabra, de las relaciones internacionales, nos han ido apartando. Entonces Luisa González plantea retomar nuevamente la relación con estos países, establecer nuevamente los acuerdos comerciales que Daniel Noboa pues no les ha dado la importancia como tal o los ha clausurado. Entonces, en ese sentido, eso plantea Luisa González, volver a tener relaciones internacionales. Nos muestra también lo que hizo Rafael Correa en su periodo, y eso es lo que retoma nuevamente ella, el que Ecuador restablezca sus relaciones. Específicamente en los últimos años se han realizado intentos contra Venezuela y Nicaragua para socavarlos. Por ejemplo, con las elecciones nicaragüenses de 2021
Incluso países como México y figuras como Lula condenaron al movimiento sandinista y se posicionaron en contra del gobierno de Nicaragua. ¿Cómo se relaciona Luisa González con esta pregunta? En el derecho internacional hay un principio, que es el principio de no intervención y libre determinación de los pueblos. En ese sentido, las declaraciones que ha dado la candidata a la presidencia, Luisa González, en reiteradas ocasiones, ha sido del respeto a la autodeterminación que tienen los pueblos, como lo es Venezuela, Nicaragua, Brasil, México, inclusive el mismo El Salvador, donde hay cuestionamientos también por el trato inhumano a las personas privadas de su libertad, o como lo hay en Nicaragua con la determinación del presidente de ahí y de su esposa, o de Venezuela con Nicolás Maduro, o en su entonces en Brasil con el presidente Bolsonaro, que es de 2021, si mal no me equivoco, de la fecha que me diste, la autodeterminación que tienen los pueblos de decidir su historia bajo sus propias reglas. Entonces, en ese sentido, la candidata Luisa González ha sido muy enfática de que el respeto a las soberanías de esos países y a nuestro país es un pilar fundamental en su política exterior, la que va a aplicar. Eso es lo que ella ha dicho en reiteradas ocasiones. También en relación con ambos individuos, ¿cómo se relacionaron o se relacionarán con países fuera de la región que están en desacuerdo con Occidente como China y Rusia? Durante el gobierno de Rafael Correa, de entre 2007 y 2017, él tuvo mucho más acercamiento e intercambio, no solo comercial, sino diplomático y económico, por sobre todo, con China. Con China fue uno de los mayores socios comerciales que tuvo en su década Rafael Correa, porque su gobierno fue de 10 años. Fue un socio estratégico donde hubo intercambio comercial, donde nuestro petróleo como tal fue donde mayormente entró, donde las negociaciones que se hicieron para los contratos que ya había y los futuros que se hicieron, pues mejoraron significativamente en cuanto a la renta petrolera para nosotros y para las poblaciones donde se extraía el petróleo como tal. ¿Por qué es importante? Porque la empresa de donde sustraen el petróleo provoca ciertos impactos ambientales que obviamente, como sabrán muchos aquí de la audiencia, eso impacta sobre las poblaciones mayormente indígenas, que son indígenas, porque el petróleo acá en Ecuador se extrae de la parte del oriente, donde está más del 55% de la población indígena. Entonces, estos contratos que suscribió Rafael Correa, y gracias a la Constitución del 2008 en Montecristi, pues mejoró significativamente para las poblaciones allí también de donde se extraía el petróleo, para que tengan escuelas, para que tengan carreteras, para que tengan viviendas, también para que accedan a beneficios como bonos también para su condición social, entre otras cuestiones más. Su política internacional entre China y Rusia pues mayormente fue con China. Fue un socio comercial que ayudó mucho a la Revolución Ciudadana como tal, y con Rusia siempre mantuvo, con Vladimir Putin, inclusive cuando fue Rafael Correa al Kremlin, siempre fue una posición de respeto, fue una posición de autodeterminación de ambos pueblos, pero mayormente y comercialmente no hubo mayor cosa como sí lo hubo con Xi Jinping en China. Una situación en cuanto al tema de Luisa González. Ella propone como tal reafirmar estos lazos de hermandad como tal con China y por supuesto con Rusia, que Rusia, como sabemos, se ha abierto un poco más al mundo. Entonces, según los términos que ella ha utilizado en diferentes medios. Entonces, aprovechar eso y reafirmar la posición de Ecuador, y nuevamente ella menciona el restablecer nuestras relaciones internacionales. Es muy amable de su parte mencionar las exportaciones de petróleo porque eso es precisamente lo que quería preguntar a continuación. Aproximadamente un tercio de todas las exportaciones de Ecuador son petróleo crudo, junto con otras exportaciones mineras.
Por lo tanto, la extracción de recursos es muy importante para la economía ecuatoriana. Entonces, ¿qué proponen ambos candidatos sobre cómo gestionar estos recursos? Y en cuanto a privatizaciones, nacionalizaciones y contratos con empresas mineras extranjeras, necesitamos darle un poco de contexto a esta respuesta, ya que en 2023 se llevó a cabo aquí en Ecuador una consulta popular que es sumamente importante, que es la del Yasuní ITT. La consulta del Yasuní ITT se trata de 3 yacimientos importantes acá en Ecuador que se encuentran en la parte norte del país, que es Ispingo, Tambococha y Tipotini. Son 3 yacimientos donde se concentra la mayor cantidad de petróleo bajo tierra. Pero también allí se encuentran poblaciones indígenas. Pero más allá de eso, hay poblaciones no contactadas. Hay poblaciones no contactadas allí que se encuentran. Nosotros sabemos que ellos están allí, se los ha podido registrar, pero ellos no están contactados y no se quieren contactar con la población como nosotros. Y ellos tienen una libre determinación según convenios internacionales y por supuesto nuestra constitución, que también contempla el tema de los pueblos y nacionalidades y su libre determinación. Nosotros no podemos coger e ir a sus comunidades y decirles, hey, aquí estamos, vengan, sacarlos ahí, sacarlos de sus comunidades, llevarlos a otras cuestiones. No se puede hacer eso. No se puede porque ellos no están contactados y no desean ser contactados. Y allí en sus comunidades se encuentran estos 3 yacimientos de petróleos importantes para el país porque se concentra y tiene la mayor cantidad de petróleo. Ahora, se llevó a cabo en 2023 esta consulta popular donde se le consultaba a las personas y si decidían que este petróleo esté bajo tierra o se decidía de que el Estado ecuatoriano intervenga en las comunidades e instale como tal plantas y se pueda extraer como tal el crudo. Pero esta situación, pues que fue en 2023, se llevó a cabo y se ganó que el crudo esté bajo tierra y que el Estado no intervenga allí. Pero el Estado sí ha aperturado cerca de esos puntos algunos yacimientos, pero esto ha sido una situación sumamente camuflada, por así decírtelo. Entonces, claro. claro, porque es el oro negro, que es lo que le llaman, el oro negro. Entonces, en esta consulta popular también se dice que los yacimientos que estén aperturados cerca se tiene que cerrar. Entonces, bueno, se ganó esta consulta popular y esto se tiene que cerrar y no se tienen que intervenir estas comunidades. Entonces, justamente esa votación se llevó a cabo en la primera vuelta de la elección de 2023, donde ganó Daniel Noboa y pues Luisa González no ganó. En la segunda vuelta, esto es importante, Daniel Noboa estuvo a favor de que el crudo se quede bajo tierra. Él estuvo a favor del Yasuní. Pero una vez que llegó, una vez que él llegó al poder, no se ha cerrado como tal completamente pozos que se encuentran cerca, no ha respetado la libre determinación de los pueblos, ha mandado a otras personas que se intervengan en las comunidades, entonces no ha respetado como tal. Luisa González en la segunda vuelta dijo que es importante los recursos que están allí en el ITT. Son importantes, ¿ya? Esos recursos, pero que obviamente ella respeta lo que la ciudadanía hizo, pero ella considera que es mucho más provechoso el poder tener esos recursos del petróleo que está allí en el Yasuní, en el ITT, para las propias comunidades, pero también está en que estas comunidades no quieren ser contactadas. Entonces estamos en una disyuntiva, pero Luisa González dijo que sí lo iba a respetar. Ahora, estas organizaciones que impulsaron que el crudo se encuentre en bajo tierra, actualmente se han sumado a la candidatura de Luisa González porque Daniel Noboa irrespetó la consulta popular. Él no respetó, no ha cerrado los yacimientos que se encuentran por ahí, no los ha cerrado y de paso se sigue extrayendo como tal. Él no ha respetado la consulta popular
Y pues estas organizaciones que apoyaban como tal, se han sumado a la campaña de Luisa González porque Daniel Noboa ha respetado la decisión del pueblo. Y bueno, Luisa, ella respeta como tal que se encuentre bajo tierra este petróleo como tal, y ella propone, según lo que ha hablado en los medios de comunicación, repotenciar los otros yacimientos que están en otras provincias, que están en la parte del sur, repotenciar la maquinaria que se extrae como tal y negociar con las empresas internacionales mejores condiciones de la renta que se obtiene el petróleo. Por ejemplo, si vendemos un barril en $80, que $60 no se los lleve el exterior y que solo Sí, sí, el sí. 20%, el 20% se quede con nosotros. No, ella propone pues que estemos en iguales de condiciones, 50-50. Entonces, ella plantea también una deducción de impuestos, porque obviamente ellos tienen que pagar impuestos como tal. Ella plantea mejores condiciones a las empresas que ya tienen los contratos actualmente. Ella propone repotenciar la maquinaria que se extrae como tal el petróleo, repotenciar los campos, invertir como tal allí y negociar mejores condiciones para que las rentas se queden como tal en el país. Daniel Noboa como tal no se ha referido al tema, no ha, no se ha referido al tema porque él ya viene con un antecedente. Entonces, sí es una situación que a él lo compromete mucho políticamente porque incumplió su palabra. Y el haber mentido como tal, pues sí tiene un peso político que él aún no lo quiere asumir, pero su silencio dice mucho. Un dato un poco extra que es sobre el tema del campo Sacha, que es lo que actualmente hace una semana fue un boom de que él estaba negociando por debajo de la mesa, camufladamente, estaba negociando la venta del campo petrolero, que es el primer campo petrolero de mayor producción, que saca al día 6.500 barriles. Imagínate, 6.500 barriles al día. Entonces, él estaba vendiendo a una empresa canadiense que también estaba fusionada con una empresa china. Era canadiense y china que estaban comprando como tal este campo petrolero de Ecuador, que violaba nuestra constitución y también económicamente nos perjudicaba, porque ellos nos daban a nosotros solo el 12.5%, y esas empresas se llevaban el 80 y pico. Imagínate, era un tema terrible y esto explotó. Entonces la gente se levantó, fue todo un tema terrible, comenzaron a haber paros, se ingresaron denuncias por peculado, por corrupción, pero él ya lo venía haciendo desde junio del año pasado, el campo Sacha, y eso es una situación de que él ya no lo pudo ocultar y ya mandó a sus ministros. Él aún no se ha referido, pero ya sus ministros han salido y ya explotó. Así que, ¿qué hicieron estas dos empresas? Retiraron su propuesta de comprar el campo Sacha y no hubo negocio, pero quedó evidenciado que estaba vendiendo el campo petrolero. Eso me lleva a mi última pregunta. En resumen, ¿quién va a ganar? La razón por la que pregunto es porque en 2021 hubo elecciones y las encuestas predijeron que la izquierda ganaría por un estrecho margen, pero perdió. Y en 2023 hubo elecciones de nuevo y las encuestas predijeron nuevamente que la izquierda ganaría por un estrecho margen y perdió de nuevo. Y ahora hay elecciones nuevamente y las encuestas predicen nuevamente que la izquierda ganará por un estrecho margen. Así que, ¿cuáles son, en su opinión, las probabilidades de que se repita esta situación? El día de ayer, a las 7 de la noche, el, eh, el CNE, que es el que maneja el tema del proceso electoral como tal, el que lo administra como tal en el país, decidió que en los recintos electorales donde se va a votar, no se pueda utilizar celular, no puedan utilizar celular. Esto es una medida que va contra nuestra constitución, que dice que no puede haber cambios en temas electorales previo a un año de las elecciones. Pero esto nos llama mucho la atención porque nos dan una prohibición, nos quitan donde actualmente está nuestra vida, donde actualmente hacemos todo, nos movemos, que es el celular,
Entonces es algo que nos deja a muchas personas, nos deja como preguntando la transparencia del proceso electoral. Las personas cuando van a votar, algunas personas se toman su foto con el voto, ponen su voto, se toman foto y suben a redes sociales, o ponen ya voté, o cuestiones así que hacen distintas personas, es que lo hacemos con un selfie, cuestiones así. El CNE dio esta disposición ayer a las 7 de la noche porque Daniel Noboa, el presidente, le solicitó al CNE que ponga esta prohibición de que no se puedan utilizar celulares dentro de los recintos electorales. Y esto es algo que nos llama mucho la atención porque a más allá que nosotros vamos, nos movemos con celulares y cuestiones así, pone a la fuerza pública en contra del ciudadano que va a ingresar, vota y a veces saca su celular, y ponen algunas medidas de multas económicas, de quitar derechos políticos y cuestiones que no tienen nada, que no tienen sentido. Entonces, en ese sentido, nos cuarta las libertades. Sectores liberales en el país les llama mucho la atención de que un presidente de derecha haga esta situación en contra del ciudadano, que le quite su libertad y su libertad de expresión, ¿ya? Entonces, eso es algo que ahorita actualmente no se logra ubicar qué es lo que quiere el presidente. Eso es una cosa importante que no la quería dejar fuera de esta entrevista porque es algo que ya muchos medios internacionales lo están llamando, están preguntando al gobierno por qué solicita esta situación. Ahora, lo que me preguntaba sobre las elecciones 2021, 2023 por la muerte cruzada como tal, que se anticiparon las elecciones, Revolución Ciudadana en esta elección no ha dicho que va a ganar en una sola vuelta o decir que va a ganar en una sola vuelta y no va a haber balotaje. El presidente actual, Daniel Noboa, dijo que iba a ganar en una sola vuelta, ya que él representaba el nuevo Ecuador. Él estaba alejado de los políticos tradicionales y que en su gobierno no hay corrupción. Pero el día de las elecciones, el 9 de febrero, a las 5 de la tarde se terminaba las elecciones y a las 5 y unos minutos más salió en televisión nacional los pronósticos electorales diciendo que el presidente ganaba en una sola vuelta. Entonces toda la gente festejaba su partido político afuera. Revolución Ciudadana nunca dijo en esta elección que iba a ganar en una sola vuelta. Nunca lo dijo, porque los datos les daban una segunda vuelta. Pero bueno, por el tema de una polarización. ¿Qué significa? Que teníamos un modelo que era el modelo de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana y el modelo del Nuevo Ecuador, los anti-Correa. Entonces, el país se encuentra polarizado entre los correístas y los anticorreístas, donde se encuentra Daniel Noboa, que él captó ese voto como tal. Entonces, en ese sentido y con una población polarizada, es muy poco probable que ganes en primera vuelta. Pero el presidente así lo vendió. Así los pronósticos electorales eran en todos los canales en señal abierta que ganaba en una sola vuelta. Y bueno, 8 de la noche, el sistema del CNE comenzó a soltar los resultados. Y bueno, la distancia entre el presidente y Luisa González se achicaba, se achicaba, se achicaba. Y a las 10 de la noche se confirmaba que hay segunda vuelta y que el presidente no ganaba en primera vuelta. Entonces su partido político fue a buscarlo a su central política, a buscarlo a él para que hable y diga qué pasó, las caravanas, todos iban a buscarlo a él y él no salió, no le dio la cara ni en redes sociales, ni en historias, ni personalmente nada. Al segundo día, al día siguiente, tampoco, no apareció en nada, no hubo comunicados, no hubo absolutamente nada. Ese mismo día, Luisa González apareció y dijo que la lucha por todo el país como tal, es en segunda vuelta, que ya se sabía que había una segunda vuelta y que no puede vender algo que es poco irreal. El presidente no habló hasta el tercer día. Después de eso, recién en una entrevista que tuvo, pues dijo que a las personas las amenazaron y que las personas que votaron por Luisa González eran delincuentes y eran narcotraficantes.
eso era algo tan irreal porque los sectores que votaron por Luisa González se encuentran en la ruralidad y son personas de muy escasos recursos y él los tildó y nos tildó a nosotros porque yo soy de la costa, de donde votamos mayormente por Luisa González y nos dijo narcotraficantes. Eso es algo muy doloroso porque nuestro país tiene unos niveles de pobreza muy grandes y que una persona como él venga y nos diga narcotraficantes es un tema que a nuestra región le da muy duro. Entonces, eh, eso sucedió. Entonces, él no dio explicaciones hasta el tercer día. Y bueno, Luisa González salió a medios el día siguiente diciendo de que las personas que votaron por ella son importantes y los que votaron por Daniel Noboa también son importantes porque estamos en democracia y todos importamos, todos. Sí. Chindo, todas las personas indígenas, las personas que son afro, las personas costeñas, todos son importantes y que no somos narcotraficantes también, porque al tercer día él intentó tachar esta situación. Y uno de los productos de cosas que él dijo fue que también mediante las fotos, cuando ibas a votar en el voto, a las personas las amenazaban y les decía que tienes que votar, tienes que votar. Y en el mismo tiempo dijo que éramos narcotraficantes los que votábamos por Luisa González. Entonces, Wow. es una situación que el presidente no se logra hallar con esta derrota que él no tuvo en primera vuelta, porque él dijo que ganaba en una sola vuelta. Y tenemos hoy en día una segunda vuelta en donde las poblaciones de la ruralidad como tal y los grupos ambientalistas, animalistas, que vienen por derechos sexuales reproductivos, también que están trabajadores que están siendo ahorita violentados por sus contratos colectivos, todo eso se están agrupando a Luisa González. Ahora, Luisa González hasta el momento no ha dicho vamos a ganar. Lo que sí ha planteado es un proyecto país, que lo están construyendo, están haciendo mesas como tal. Y bueno, Daniel Noboa, que está con estas situaciones de prohibir celulares en los recintos electorales, está también con los trabajadores que los está golpeando y no está atendiendo a las poblaciones que están afectadas por el invierno, que es como conversamos esta entrevista. No las está atendiendo. Entonces, eso es en la actualidad lo que está sucediendo. Esta es una votación un poco atípica, porque Revolución Ciudadana, Luisa González, no ha dicho que va a ganar en primera vuelta y ahora como tal en segunda vuelta no se ha mostrado diciendo yo voy a ganar, voy a hacer la presencia. No lo ha dicho. No. Ha estado diciendo que está uniendo al país a todos estos sectores que han sido golpeados por la negligencia del gobierno, por el invierno, a los que sataniza de narcotraficantes o de ladrones por votar por ella. Está como que uniendo a todas estas poblaciones y proponiendo un país como tal. Entonces, del otro lado, vemos a Daniel Noboa como tal, que a más allá de todo es el presidente. Yo aquí en el chat hace unos minutos, yo puse que Daniel Noboa es el que concentra el capital económico más fuerte. Él es el presidente, maneja las instituciones del Estado. Así que yo considero que él tiene las de ganar porque maneja el Estado, maneja al que es el árbitro electoral, él los maneja. Entonces yo veo muy costa arriba, pendiente arriba, de que Luisa González gane, porque el presidente es Daniel Noboa y él maneja todas las instituciones del Estado. Y lo veo muy poco probable que Luisa González gane. Lo que sí se ve es que se están uniendo todos estos sectores, pero no sé si sea suficiente para enfrentar a Daniel Noboa y a todo el poder económico que él y su grupo económico lo tiene. Más el tema que él es el presidente y maneja las fuerzas armadas del Ecuador y las instituciones. No sé si sea suficiente que todas las personas se unan contra él. Yo creo que él tiene las de ganar, él tiene todas las condiciones, tiene el poder económico y político y tienes a las instituciones. Él tiene las tres cosas. Yo considero que es muy poco probable que Luisa González y todos estos sectores pequeñitos que se han unido le puedan ganar a Daniel Noboa siendo realista como tal. Yo veo muy poco probable esa situación. Thank you so much.